El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Le digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándole todo cuanto le he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no doy la paz como la da el mundo. No se inquiete en su corazón ni se acobarde. Ya oyeron lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que regreso al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Se lo digo ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El meditar sobre la experiencia de la resurrección de Jesús, la experiencia pascual, inevitablemente nos lleva a nosotros al alcance y hacia el final de tener la vista en lo que va a ser el final de los tiempos, como la imagen que tiene el Apocalipsis, la segunda lectura de hoy. Vi la Jerusalén celestial, que no es otra cosa que el reino de Dios, la ciudad santa, la ciudad regida por el mismo Dios, la ciudad donde hay justicia, donde hay paz, donde hay prosperidad, la ciudad que nosotros quisiéramos que estuviera ahorita en Venezuela y que anhelan en cualquier parte del mundo, porque es aquella ciudad que funciona desde los principios de Dios, desde la justicia de Dios, al estilo paternal de Dios, para bienestar de todos los hombres. Y la experiencia de saber que Jesús resucitó y de que nosotros estamos llamados a resucitar con Él, nos lleva a entender que al final esa Jerusalén es nuestra ciudad definitiva y es donde todos nosotros vamos a habitar. Resucitaremos para habitar, ahí está nuestras moradas. Y como bien lo dice Jesús, para eso es que Él se ha acercado, y que ahorita nos podemos sentir tristes que Él se aleje de nosotros, pero eso es en función de que nosotros un día alcancemos y estemos unidos a Dios, así como Él está unido en plenitud de gracia, en plenitud de gloria, y por ahí va el camino de la resurrección. Y en este caminar previo nuestro, como discípulos del resucitado, como gente consciente de que está llamada por Dios a resucitar con Él y a superar los límites de nuestra existencia, llevados de la mano de Jesús, la reflexión de la primera lectura es para nosotros muy importante. Encontramos nosotros, cosa que nos pasa también en la casa, en lo personal, a cada uno de nosotros, en nuestros grupos de apostolado con mucha frecuencia, que a veces queremos hacer las cosas tan bien, que nos ponemos tan acuciosos, tan detallistas, que eso se vuelve un infierno. O sea, de tanto querer estar pendiente del último detalle, don Bosco decía, lo óptimo es enemigo de lo bueno. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas tan, pero tan buenas, que hace imposible que salgan. Y eso es una tendencia nuestra. A veces nosotros queremos, con el mismo Dios, con las personas que amamos, con nosotros mismos, queremos ser tan exquisitos, tan exactos, tan acuciosos, tan perfectos, que terminamos deprimiendo, obstinando, y termina fracasando todo lo que estamos haciendo por querer algo bueno. Es tan bueno lo que queremos y nos dedicamos con toda el alma a que eso sea tan bueno. Había una comiquita que se llamaba Elvira,
Hay algunos que la vieron, ¿verdad? Ella quería tanto a su mascota que la mataba. Y de tanto querer lo bueno, terminamos asfixiando, terminamos acabando, terminamos destruyendo lo que estamos haciendo. Y hay un punto de equilibrio que es indispensable en nuestra vida, y eso es el testimonio que nos deja el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. Porque los fariseos que llegan y recién está empezando la Iglesia a expandirse entre los que no son judíos, y empiezan a ver lo bueno que estaba sucediendo y cómo esta gente estaba verdaderamente implicada en el Evangelio, quería a Jesús, estaba viviendo el mandamiento del amor, estaban dando un testimonio muy bueno en Antioquía, en Listra, en Siria, en todas esas ciudades. Pero llegan unos judíos y dicen, se ponen de exquisitos y dicen, pero es que resulta que esta gente no está circuncidada. Esto le falta un toque de azúcar, como es. Y entonces, pero no es que sería bueno, no dicen sería bueno, no, es que a esto le falta, tiene que ser, porque si no es como nos ponemos nosotros en necio, ¿verdad? Se pone en modo necio, y entonces para ellos están viviendo también el Evangelio, pero es que ese detalle tenían que tenerlo porque tenían que tenerlo, y porque tenían que tenerlo, y si no, como a veces se pone la mamá, la maestra, el hermano, quien sea, quien se pone ñaca, y se pusieron así de intensos, y eso ocasiona el Concilio de Jerusalén, porque Pablo y Bernabé, imagínense Pablo que era fariseo, que por buen fariseo había perseguido a los cristianos y los estaba matando y los estaba encarcelando, y que se había convertido de ese proceder para dejar atrás el seguir a la ley, para seguir a Jesús y seguir el mandamiento del amor. Ese Pablo de repente se encuentra que esta gente como que está volviendo a poner el peso en la ley y no en el amor, y entonces Pablo se retuerce y dice, eso no puede ser, y se van a confrontar a los apóstoles y decir, esto no puede ser. No había nada sancionado que si se tenía o no se tenía que hacer. Y entonces Pablo, en vez de echarse a golpes con los otros, en vez de otra cosa, dice, vamos a consultarlo con los apóstoles, y se van a Jerusalén, tienen la reunión y la lectura es cuando regresan. Pero ahí es que es interesante, el razonamiento dice, en la iglesia no queremos deprimirlos y no queremos pedirle a ustedes más de lo que es esencial. Eso es como muy importante. El libro de Deuteronomio le dice, padres, no les exijan a sus hijos tanto que los depriman. A veces nosotros, y es un poco la reflexión que quería hacer, en este camino de preparación al cielo, tratamos de hacer las cosas tan exactas, tan perfectas, tan buenas. Eso es algo que tiene nuestra psicología, los psicólogos lo llaman el super yo. Y a veces seguimos más a esa estructura psicológica nuestra, y ese se vuelve nuestro Dios en vez de ser el Padre bueno de Jesús. Y estamos respondiendo más a esa estructura psicológica nuestra que busca perfección, que busca esa actitud, que busca que las cosas salgan como yo pienso, como son mis ideales, como son mis cosas, y estamos respondiendo más a mi estructura psicológica y le pegamos eso como si eso fuera Dios. Y resulta ser que las exigencias de Dios van por otro costado. Los discípulos, porque se pusieron en oración y con la presencia del Espíritu descubrieron lo más genuino de Dios. Dios no está para deprimirnos con las exigencias. Dios es muy buena nota. Dios exige lo esencial. Hay algo muy bonito, un santo romano que se llamaba Felipe Neri. Y resulta ser que Felipe Neri le decía a sus muchachos, salten, brinquen, hagan todo, pero no pequen. Y esa era la norma que él tenía para sus muchachos. Y mientras todos los otros le decían, mira, hay que rezar 3 Ave Marías al empezar, hay que hacer el rosario a la salida, hay que hacer los casos, Felipe Neri le decía, salten, brinquen, hagan, pero no pequen.
Y eso era todo lo que le pedía Felipe Neri. Y entonces Felipe Neri tenía el gentío con él y hacía un camino de santidad, y los otros, bueno, se quedaban con 3, 4 personas pelagatos que aguantaban la mecha de todo lo que le pedían ellos. A veces nos ponemos tan exquisitos que nuestro camino a la salvación que ofrecemos se vuelve para un gueto, para una élite, para el equipito de los selectos que aguantan la mecha de hacer todo lo que a nosotros se nos antoja que hay que hacer. Y en cualquier grupo humano hay gente que aguanta la mecha y hay gente que no aguanta la mecha. Lo importante es que hay cosas que son esenciales y cosas que no son esenciales. El que quiera agregarle a lo esencial, me explico, a la comunión diaria, el rosario diario, el examen de conciencia en la mañana y en la noche y todas las otras cosas, mire, si lo hace, genial, pero usted lo hace no por obligación, no porque es indispensable, sino porque yo le estoy poniendo detalles bonitos a mi relación, no sé si me explico, y entonces no está mal hacerlo. Pero si yo los estoy haciendo como una obligación y yo siento que fallé una broma, y si fallé le estoy fallando a Dios y estoy haciendo la otra cosa, mire, ahí como que hay problema. Ahí hay un problema. Porque Dios, ¿qué está esperando de mí? Que ame, que perdone, que atienda al que necesita, que practique la caridad. Y todo lo otro son cosas buenas que yo agrego como para afianzar el sabor, como para agarrar más fuerza, y en la medida que yo puedo hacerlas, las hago y las hago con fuerza. A veces llegan, cuando ya uno llega mayor, ¿verdad?, que no puede ir por sus propios medios a la Eucaristía y está acostumbrado ya en sus años a ir y no ir, entonces resulta que llega el momento en que si nadie los lleva no pueden ir, entonces cuando al fin pueden ir a la misa no se atreven a comulgar porque han dejado de venir a misa. Pero usted dejó de venir a misa porque no quería o porque no podía. Y a veces nosotros les damos duro a la gente, no, es que eso es todos los domingos y no sé qué broma. La única oportunidad que la doña tenía de ir a misa, porque fue el día que la llevaron y dejó de hacerlo porque no se había confesado, porque le faltaba, que no había podido ir los otros domingos. Entonces también ese no comulgó. La vez que fue, tampoco pudo comulgar. Y ahí, ¿a qué nos estamos llevando nosotros? La presión nuestra, no sé si me explico, por la ley. Eso es bueno, sí es bueno, no sé si me explico, pero es que no siempre la presión por lo bueno es bueno. Lo óptimo es enemigo de lo bueno. O sea, hay que ver las circunstancias. Para mí, que tengo las posibilidades y que yo lo dejé de hacer por flojera, ahí sí. Hombre, pero a la pobre doña, la única posibilidad que tiene para comulgar y la va usted, la va a fregar. Entonces, en las circunstancias, a veces somos así con nuestros muchachos. El único día que tendieron la cama, en vez de felicitarlos porque tendieron la cama, por fin tendiste esa cama, que no sé qué broma. Y fíjate, te faltó el cuadro, que eso está torcido, que la otra broma va para allá y que la otra broma y tal. Y entonces, pero no, hombre, felicita que al fin tendió la cama. Y esto lo agarro de esa frase del Concilio de Jerusalén, que está preocupado y lo sienten, que es la llamada de Dios. Miren, no queremos que ustedes se depriman por las exigencias que le estamos poniendo. Que era bueno que se circuncidaran y era tradición de los judíos, y bueno, y si querían circuncidarse, que se circuncidaran. Ellos no le dijeron que sí o que no, le dijeron que no era obligatorio. Sí le dijeron un problema que ellos sí tenían y que era propio de ellos y que los judíos no entendían, que era el tema de la carne sacrificada a los ídolos, que era propio, y entonces le dijeron, ahí sí está en pila. Que era el tema de la fornicación, que eso era propio de la cultura donde ellos estaban viviendo, y ahí le dijeron, ahí sí está en pila. Porque esos sí eran sus problemas, esos sí eran sus situaciones. Y entonces, esta primera lección
en el camino al cielo, la Jerusalén celestial, por la cual Jesús murió y resucitó, y a la cual Jesús quiere que nosotros lo acompañemos. Y todo este proceso es para que nosotros no solo tengamos una Venezuela libre, no sé si me explico, qué ideal tan hermoso, tan bello, yo también ando luchando por eso, pero es que ahí no se me acaban mis afanes. Mis afanes van más allá de una Venezuela libre, mis afanes van hasta la Jerusalén celestial. Yo no estoy construyendo solo condiciones de libertad, de justicia para el ahora, para el aquí y ahora de estas circunstancias, sino que yo tengo una patria que va mucho más allá, la Jerusalén celestial. Y en esa patria solo se construye desde el amor, y entonces hay que fundamentarse en lo que es esencial. Fíjense, cuando una persona sabe cocinar, ¿verdad? Cocina con lo que hay, ¿es o no es? Pero sabe qué es lo esencial. Y sabe que, y a veces te dice, mire, esto lo podemos preparar, tenemos esto, sí. Y se encarga y cambia una cosa por otra y pone otra cosa y hace y arregla porque sabe que es lo esencial para que las cosas vayan saliendo. El que no sabe dice, no, falta esto y falta esto, porque maneja solo la receta y como en la receta dice esto y esto, dice no. El mecánico que sabe te inventa piezas, te arregla cosas y te hace funcionar aunque falte muchas cosas. El que no sabe, lee el catálogo de las cosas y dice falta esto, no, se embromó, no puede. ¿Es o no es? Pues precisamente ese concilio lo que hace es decir, epa, todo lo otro es adorno, lo esencial es la vida en el espíritu, es el amor, y reclama que nosotros como iglesia estemos pendientes de lo esencial. Nosotros como comunidad cristiana estemos pendientes de lo esencial. Que también nosotros tenemos esta práctica y nosotros tenemos una oración a la Inmaculada, auxiliadora todas las mañanas, eso es importante que la hagamos, pero el día que no la puedo hacer no es lo mismo que el día que yo dejé de practicar la caridad con la persona que estuve al frente, o sea, son dos cosas distintas, dos niveles distintos. Para mí lo esencial está en lo otro. Si esto lo logro, es mi objetivo, es muy bien, es mi práctica, lo hago bien, pero no es lo esencial. Es algo que es propio de mi identidad, no sé si me explico, y que vaya. Entonces, también eso me ayuda a mí a hacer discernimiento. Hoy, por más que lo intenté, no pude llegar a la misa diaria. No pude, pero fue que no pude. Yo no me echo a morir porque no pude. Hoy no logré hacer el rosario, no me echo a morir porque no logré. Si es mi descuido, es otra cosa. Y así muchas cosas buenas. Hoy discutí, no debía haber discutido, pero bueno, paciencia, pido perdón, pero no me voy a echar a morir porque sucedió esta situación. Porque es que si no, a veces la presión que nos ponemos por hacer todo perfecto, tal cual como esos primeros judíos que querían que hasta el último detalle estuviera pulido, hace que, ¿se acuerdan? Hay gente, hay doñas que cuando le van a hacer trabajo, son tan quisquillosas en el último detalle, no sé qué van a matar. Tengo una amiga que le pasa eso, y entonces después no hay gente que quiera trabajarle. No hay gente que quiera trabajarle. Y ella pregunta, y bueno, ¿y ustedes por qué no le dicen a fulano? ¿Para qué me...? Y todo el mundo tuerce, nada, nadie tiene tiempo, y nadie, porque es que son tan quisquillosas, no, es que tengo otra cosa que hacer, tengo otra cosa que hacer. Y a veces en la práctica de la religión nos volvemos nosotros igualitos. Entonces la gente hay que estar pendiente de tantos detalles y que los muchachos no quieren venir a rezar, no quieren saber de nuestra experiencia de fe, no quieren porque es que la vaina es tan complicada, tan apretada que no, para amargarse. Bueno, que el Espíritu de Dios nos ayude a nosotros a apostar por lo esencial, al espíritu de lo que fue el primer concilio de Jerusalén, nos ayude a sentir esa presencia del Espíritu y apostar siempre en esa Jerusalén celestial, que lo único que espera de nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y precisamente en esa lógica nosotros vivamos nuestros días para seguir a Jesús, para encontrar plenitud. Que desde ahí apoyemos la reconstrucción de nuestro país, que desde allí avancemos hasta alcanzar la Jerusalén del cielo. Que así sea.